Buenas noches, les habla Roberto Benavides. Eh, es un video que tiene la pretensión de narrar algunas cosas de mi vida. Resulta que mañana 29 de marzo de este año eh, cumpliré nada más y nada menos que 75 años de edad. Obviamente que 75 años de edad, pues es un tiempo justo para apuntar algún balance de tu vida. Y bueno, este video solamente pretende narrar algunas cosas de las que he vivido y que me acuerdo. Eh, pues les iniciaré diciendo de dónde vengo. Es decir, yo nací en el seno de una familia de trabajadores. Mi padre, José Benavides Cantú, nació en Herreras, Nuevo León, el año de 1912. Y mi madre, doña Hortensia González Aguirre, ella, por razones del destino, ella nació en un poblado en Luciana, donde mi abuelo materno y mi abuela materna se habían ido a vivir. Mi madre nació en 1916 y estuvo por aquellos lares, pues no sé, unos 12 o 13 años. Desde que nació, 12 o 13 años, se regresaron a México. Las familias, las dos familias, por razones diversas, resulta que eran metodistas. Por lo tanto, pues yo nací en una familia metodista. Y desde niño, pues por supuesto que las religiones se aprenden. Y yo pues era un niño que pertenecía a la religión metodista. Y vivía eh, prácticamente yo nací en la colonia Nuevo Repueblo, llegué ahí de 2 años de edad. Era una colonia pues de gente trabajadora, era una colonia en la cual no tenía, por supuesto, drenaje, eh, había agua potable. Nosotros vivíamos en un tejabán muy bonito, es inolvidable ese tejabán, que había construido mi padre con otras gentes, y le rentaba el piso a un señor, don Luis de la Garza, creo se llamaba el señor ese. Era una extensión de un grande que había ahí. Ahí había una serie de gentes que habían ido rentando y hacían sus casas, sus tejabanes, casi todos. Era a un lado de lo que después fue la iglesia San Ignacio de Loyola. De tal manera de que yo, pues, siendo un niño de familia protestante, pues nací casi en el seno de una iglesia católica. Mis padres, en efecto, eran metodistas, pero no eran religiosos. O sea, casi nunca iban a la iglesia. Metodista que estaba acá en Escobedo y Washington. Sin embargo, eran gente que tenía principios morales devenidos del metodismo muy arraigados. Ellos son los que nos enseñan a mis hermanos y a mí pues toda una formación moral que deviene de ahí. Es decir, que lo más importante en esta vida es ayudar a los demás. Lo más importante en esta vida es cumplir a pie juntillas los 10 mandamientos, no robar, por ejemplo, no mentir. Eran principios con los que yo fui educado y ellos eran siempre profundamente solidarios con nuestros vecinos, con nuestras familias. Es decir, y bueno, todo eso uno lo aprende de ellos. Es decir, una parte muy importante de esta, lo que luego generó en mí
pues la participación política pues deviene de esa formación que yo recibí de mis padres. Eh, entonces, mi infancia, pues transcurre en el barrio de la Nuevo Repueblo, en el barrio de las calles de Chiapas, donde yo vivía, Cruz con Apodaca. Es decir, yo asistía a la escuela primaria Jesús M. Garza, que era una escuela que todavía está por la calle Ayutla. Luego estudié secundaria en la secundaria 4 de aquí del barrio antiguo, de la calle Abasolo. Y luego estudié 2 años en la escuela Álvaro Obregón. Ahí estudié prepa técnica, no terminé, ahí eran 3 años. Luego estudié bachilleres en la escuela federal nocturna para trabajadores, que en esa época era una prepa dirigida por el profesor Cuello Elizondo. Ahí cursábamos la prepa 2 años y después entré a la Facultad de Derecho. Eh, Mi vida laboral, yo trabajé pues cuando tenía 14 años en Olivetti Mexicana, fui ahí office boy, ahí trabajé como 1 año, 7 meses. Fue mi primera afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. Después entré a trabajar a Teléfonos de México cuando yo tenía 16 años. Empecé ahí a trabajar de eventual. Mi hermano Eduardo entró casi junto conmigo también a trabajar ahí en Telmex. Eh, eh, Muy rápidamente nosotros logramos, Eduardo y yo, aplicar para planta en centrales automáticas. Nosotros teníamos una ventaja con casi toda la gente, los chavos que en ese momento éramos temporarios o temporeros, como decían ahí, porque Eduardo y yo habíamos cursado la secundaria y habíamos aprendido pues álgebra. Y los exámenes, por ejemplo, entradas centrales automáticas, pues tenían uno que saber álgebra y conocer la ley de Ohms, que es una ley muy sencilla, la primera ley de electricidad, que esa yo la aprendí porque me la enseñó un tío mío que ya trabajaba en teléfonos. Finalmente logramos aplicar, primero que yo de planta y luego Eduardo. Y ahí la vida laboral de los dos pues transcurrió ahí y entramos a estudiar en la universidad. Yo estudié en la Facultad de Derecho y Eduardo estudió en la Facultad de Psicología. Estando en la preparatoria es donde nosotros empezamos nuestra participación política, Eduardo y yo. Ahí nos conectamos con la corriente esta espartaquista que dirigía José Revueltas a nivel nacional y aquí Severo Iglesias y Rodolfo Flores. Y nos integramos al movimiento espartaquista, que era un movimiento político de izquierda, que estaba a la izquierda del Partido Comunista, que negaba la existencia histórica del Partido Comunista, que teníamos como un libro ahí de cabecera, un libro que escribió José Revueltas, que por aquí lo tengo. Ese libro se llamó El proletariado sin cabeza. Es un libro, un ensayo donde Revueltas sostiene la tesis de que él toda la vida fue militante del Partido Comunista. Es decir, cuando estuvo en las Islas Marías, donde escribió después de ahí la novela esa Los muros de agua, pues por supuesto que él era miembro del Partido Comunista, igual que cuando estuvo aquí en Anáhuac, Nuevo León. Es decir, toda su vida fue miembro del Partido Comunista Revueltas y él se sale o es expulsado del Partido Comunista y esa es una de sus tesis, un ensayo que se llama así, ensayo sobre un proletariado sin cabeza, y donde su tesis fundamental es que el Partido Comunista no ha sido, no era el partido histórico que la clase obrera mexicana necesitaba y que había que construir otro. Y la corriente esta espartaquista, pues sosteníamos eso y nos dedicamos a crear el verdadero partido de la clase obrera,
Ese era el sustento fundamental del movimiento espartaquista a nivel nacional. Bueno, esa fue mi participación, mi inicio de la participación política. Y luego participé en infinidad de movimientos sociales, en Teléfonos de México, que fue nuestra primera, de Eduardo y mía, nuestra primera participación en un sindicato. Es decir, por supuesto que participamos activamente en el sindicato de telefonistas. Participamos activamente en un primer movimiento contra los charros sindicales de esa época en 1967, contra un charro nacional que se apellidaba Sánchez Torres. Hubo un movimiento nacional por intentar tumbarlo. Finalmente fuimos castigados, Eduardo y yo fuimos suspendidos en derechos sindicales, y pocos años después, 69, eh, yo pertenecía a esta organización que en Nuevo León se llamaba Movimiento Espartaquista Revolucionario, y hubo necesidad de hacer un viaje a Cuba, eh, y en 1969, y yo tenía suspendido los derechos sindicales y pues no me dieron permiso de un mes que yo necesitaba el permiso para viajar a Cuba, y debido a eso renuncié. Y bueno, terminé luego la carrera de leyes, y luego pues empecé a trabajar como profesor en la Universidad de Nuevo León. Eh, bueno, así muy rápidamente esta ha sido una parte fundamental de mi vida. Es decir, en esta travesía, pues yo fundamentalmente he dedicado una buena parte de mi vida a intentar cambiar las cosas en este país. Este país es un país profundamente injusto, es decir, yo lo aprendí eso. Es decir, mi padre era un trabajador, les decía yo, él era miembro de una cooperativa de camiones urbanos cuando yo tenía, no sé, 10 o 11 años. Esa cooperativa, un tipo que era el contador de esa cooperativa, mi padre, igual que todos los demás cooperativistas de esa época, mi padre apenas había llegado a cuarto año de primaria. Es decir, más o menos estaban todos sus compañeros. Entonces ese tipo, un tipo que se apellidaba Mosqueda, pues les hizo un fraude, porque era el contador de la cooperativa y ellos le entregaban el dinero para que él pagara los camiones que habían comprado al Arreo, que era de Héctor Cortés. Y este tipo no estaba pagando los camiones, tampoco le estaba pagando al IMSS. Y finalmente ese problema desembocó pues en un embargo de todos los camiones. Ese Tejabán que yo les digo, donde vivíamos en la colonia Nuevo Pueblo, pues también lo intentaron embargar. Es decir, y entonces pues ahí yo empecé a atisbar los problemas pues que tiene la gente, que tienen los trabajadores, que teníamos todos los que vivíamos en esos barrios. Y entonces, bueno, eso, la misma formación esta que me dieron mis padres, poco después, cuando estudié la prepa, empecé a entender mejor las cosas, a entender mejor la historia, y luego ya, pues, de una manera más clara, la militancia política en la izquierda en este país. Y desde ahí, bueno, pues toda mi vida ha sido una vida en la cual he dedicado una buena parte de ella a intentar cambiar las cosas en el país, a organizar a los trabajadores. Es decir, yo por supuesto participé en las luchas de los telefonistas después de que yo me tuve que salir, pues para ir a Cuba, tuve que renunciar al trabajo que tenía en teléfonos. Eh, Luego organizamos, desde que yo estaba de trabajador y Eduardo, pues una red nacional. Editábamos nosotros un periódico que se llamó El Guajolote, que era un periódico semiclandestino que circulaba pues en una buena parte de las secciones del país.
Y en el 7-6, pues logró haber un movimiento nacional que derrocó a los charros, fue cuando llegó Juárez a la dirigencia. Yo aquí me hice asesor de la sección 1 de telefonistas, ahí estuve un buen tiempo en el sindicato ese, que ya era un sindicato democrático, que fue el primer sindicato democrático aquí. Eh, Usábamos muy bien el espacio del sindicato para hacer reuniones de grupos de trabajadores de todo tipo. Eh, y de ahí hubo reuniones pues, de los mineros, de los trabajadores de la universidad, de los trabajadores de CRISA, que el movimiento de CRISA, pues una buena parte ahí se planeó. Y bueno, hay luego una serie de cosas que debo sistematizar mejor. Es decir, pero pues esto que les estoy relatando es pues una pequeña parte de mi vida, la cual mañana llega a los 75 años. Luego continuaremos con esta